Un segundo. Estamos entonces en vivo en una nueva edición de este ciclo de 50 años de UP, ¿cierto? Organizado por el Centro Clase y Resumen.cl. En Facebook Live, lo pueden seguir para que lo compartan de inmediato. En este quinto capítulo del ciclo, no son 30 pesos, son 30 años, izquierda y clase trabajadora en la postdictadura, que es el tema que se va a abordar hoy día en este ciclo, pensar la clase trabajadora, la izquierda y el socialismo. En esta quinta edición nos acompañan José Ignacio Ponce, doctorando de la Universidad de Santiago de Chile, integrante de clase, y la historiadora, la doctora Cristina Moyano, también académica de la Universidad de Santiago de Chile. Les agradecemos de antemano a los dos por estar aquí en esta nueva edición de este ciclo tan importante para todos nosotros y nosotras, y en un día también de suyo importante. Así es que los dejo por la conversación, ¿cierto? Y espero que tengan una muy amena charla. José Ignacio, adelante. Sí. Hola, gracias Robinson, gracias Cristina por estar presente. Bueno, como todos saben, el año pasado una de las principales consignas fueron no son 30 pesos, son 30 años, una de las principales frases que dotó de sentido a la revuelta popular del 2019, la cual hacía clara referencia al modelo económico y social y político, además consolidado durante la postdictadura chilena. Por lo mismo, no fue casual que la movilización que partió reclamando contra un alza del pasaje en el metro de Santiago rápidamente adquiriera ribetes nacionales y además pasara a instalar una serie de reivindicaciones económicas, sociales y terminara cuestionando el problema del poder institucionalizado que tenía como símbolo la continuidad entre el régimen de Pinochet y los gobiernos posteriores, que sería la Constitución de 1980, y que ya el día de ayer tuvo un nuevo momento luego del plebiscito donde ganó la opción apruebo tener una nueva constitución o realizar una nueva constitución con participación ciudadana. En tal sentido, como centro clase, consideramos que era importante pensar históricamente el periodo reciente del país, pero sobre todo de la izquierda y la clase trabajadora, pues a pesar de lo que suele creerse, han jugado un rol bastante relevante en todo este proceso histórico, ¿ya? Y por ello, hoy contamos con la presencia de una de las historiadoras que más ha indagado en lo que es conocido como la postdictadura o el periodo de transición del régimen cívico-militar encabezado por Augusto Pinochet hacia los gobiernos de la Concertación. Ella es Cristina Moyano, académica y directora del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile, y que cuenta con una variedad de publicaciones que sería bien extenso nombrarla, pero lo cual podemos destacar sus dos libros sobre el MAPU, entre 1960 y 1980, además de una reciente publicación que editó junto a Mario Garcés sobre la ONG en la dictadura. Todos estos libros publicados bajo el sello de la editorial Universidad Alberto Hurtado. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola José Ignacio, muchas gracias por la invitación. Bueno, para entrar de lleno ya al tema, que es lo que todos quieren escuchar. Bueno, para comenzar, queríamos preguntarte, básicamente en torno a lo que podríamos llamar un poco el contexto en el cual arriba o llega la izquierda en particular o la clase trabajadora en general, hacia ese inicio, a ese momento del proceso transicional que podríamos fechar entre 1988 y 1990, y si te pudiera referir a ello. ¿Cuál fue el rol de la izquierda en ese proceso y cuáles fueron sus posicionamientos, podríamos decir, estratégicos, y cómo también, si es que nos pudieras contar algo respecto a lo que vivió la clase trabajadora o los sectores populares en torno a dicho proceso? Te refieres al plebiscito del 88, ¿cierto? Sí. Bueno, yo creo que ha habido una discusión bastante interesante respecto a lo que significó en la historia de Chile el plebiscito del año 88 como un puesto, digamos, en una bipolaridad, esta idea levantada por Ricardo Lagos de que el pueblo de Chile, así en su conjunto, derrota a la dictadura militar a través de un lápiz y un papel,
¿sí? Esa es la primera figura que trata de resaltar este rol, digamos, importante respecto de la participación electoral y sobre todo de la importancia que van a tener los actores políticos en formar coaliciones que pudieran dotar de gobernabilidad al país en un itinerario posterior. Y por otro lado, la figura que plantea que el plebiscito fue, digamos, un hito que estaba prefigurado por la Constitución del 80, cosa que es real, efectivamente, el plebiscito se hace en el 88 porque así estaba definido en la Constitución, y que si bien Pinochet no pensaba perder el plebiscito, igual había un camino trazado en caso de perderlo que terminó configurando los límites o los bordes o los márgenes entre los cuales se pudo mover la transición a la democracia en Chile. Eso en primer lugar. Entonces creo que hay estas dos miradas, entre medio hay muchos matices. Yo creo que en parte lo de Ricardo Lago es cierto, que en parte también es cierto, digamos, la otra interpretación, y en el intertanto también es cierto que la dictadura comenzó a erosionar parte de su base de apoyo con, digamos, las protestas, por un lado, y por otro, por la falta de adhesión que hacia el final de la dictadura va a mostrar particularmente Estados Unidos, que va a jugar un factor fundamental en este proceso también de respetar el itinerario constitucional. Entonces, la izquierda llega al 88 después de un largo proceso de renovación del pensamiento ideológico, de nuevas lecturas, de clave analítica, que vive un sector de la izquierda vinculado al mundo, al amplio y diverso mundo del socialismo. Y aquí no estoy hablando solo del Partido Socialista, me estoy refiriendo a sectores del Partido Socialista, a sectores del MIR, al MAPU, a sectores de la izquierda cristiana, ¿sí? Que de alguna u otra manera, desde el 73, pero con mayor fuerza durante los años 80, comienzan a hacer un ejercicio de balance crítico de lo que se había generado durante la Unidad Popular, y comienzan a llamarle a esa experiencia un fracaso de la izquierda, y eso implica, por lo tanto, buscar clave analítica en otros espacios que no eran tradicionalmente visitados por la izquierda para poder leer la realidad social chilena. Y eso implicó también entender que la realidad debía ser leída y por lo tanto era textual y por lo tanto construida, etc. Y por otro lado, otra izquierda que no es que no viva un proceso de renovación, pero lo vive dentro de los cánones de cierto marxismo todavía presente, y que de alguna otra manera abrazó la vía de la sublevación, de la idea de todas las formas de lucha, y que es básicamente el Partido Comunista que decide, digamos, oponerse al itinerario constitucional. El PC llama mucha gente a votar que no, y eso va a ser una característica del PC durante los años 90. Llega muy tarde a la toma de sobre aquello y que no se logra romper. Y quiero indicar también que respecto del rol que jugaron ahí los trabajadores, es bien importante el rol que jugaron los trabajadores, sobre todo al comienzo de la movilización en el año 83 y en el año 84, pero también el rol que jugaron para poner algunos elementos en la propuesta laboral que tiene la concertación en su declaración de principio de concertación, que pasa por alto que la concertación se había comprometido, y eso lo redacta, digamos, gran parte de los miembros de la CUT, recientemente articulada, que ponen de manifiesto la necesidad de hacer reformas estructurales al plan laboral que había instalado la dictadura.
Y eso se tiende a olvidar, digamos, que eso estaba en el programa original de la concertación y que la clase trabajadora, representada en estas instituciones, juega un rol importante. Gracias. En dicho sentido, claro, como tú señalabas, en la configuración, incluso podríamos decir en la disposición de las organizaciones principales de la clase trabajadora o las distintas organizaciones sociales, como señalaba, jugaron un rol importante en articular y configurar el proyecto, al menos el programa inicial de la concertación. Sin embargo, al parecer durante los primeros años tiende eso a desdibujarse, y junto a ello también se empieza a desdibujar la idea del proyecto socialista, o quizás dicho de una manera más amplia, se empieza quizás a cuestionar o a problematizar, ¿ya? Producto de ello también en el marco de la caída de la Unión Soviética, la crítica al marxismo como clave analítica. ¿Cómo tú vas viendo o cómo tú crees que se fue desarrollando la relación de la izquierda, por un lado, con el proyecto socialista durante los primeros años 90? También quizás la relación al interior de la izquierda, pues como tú señalabas, hay un diagnóstico respecto al fracaso del año 73, ¿ya? O del gobierno del OP, y cuáles son los posicionamientos que van teniendo. Me pregunto esto último también en relación a esta idea un poco de la unidad de la izquierda. ¿Ya? Hay un sector de la izquierda que privilegia la unidad con el centro, y hay otro sector de la izquierda que sufre una serie de problemas orgánicos, políticos y proyectuales, y que por tanto ahí hay un elemento, creo, muy, muy importante a indagar en relación al diagnóstico del fracaso, pero también en relación al quehacer a comienzo del año 90. ¿Cómo tú ves todos esos elementos? Bueno, yo creo que ahí hay varias cosas que uno tiene que historizar, porque hay que distinguir un poco como la evaluación temporal que uno puede hacer de un proceso histórico que en el momento en que se estaba viviendo tenía una serie de situaciones y de elementos a considerar, y ahí yo quiero rescatar elementos que plantea Paul Drake en este libro famoso que hace un balance, ¿cierto?, del modelo chileno, conocido, ¿cierto?, como el modelo chileno, Democracia y Desarrollo en los 90, que compila con Iván Jaksic. Creo que allí, en el primer capítulo, Drake toma varios elementos que yo quisiera rescatar. Uno, en primer lugar, que estamos ante un escenario donde está muy instalada en la población, cosa que hoy día nos parece muy lejano, porque en ese momento era muy importante, el legado del miedo y del trauma. No hay que olvidar que la transición chilena en Chile parte se inicia con Pinochet entregando la banda presidencial a Elwin, pero quedándose como comandante y jefe del ejército hasta el año 98. Y por lo tanto, con la figura del comandante y jefe de las Fuerzas Armadas, que además se habían constitucionalmente autodefinido como garantes de la institucionalidad democrática. Entonces, claro, si uno mira las memorias de muchos actores de ese momento, ellos mismos dicen, no deberíamos haber tenido tanto miedo, porque en realidad el revés autoritario era casi imposible. Pero eso se mira con el tiempo. Lo importante es que en ese momento, efectivamente, en muchos de ellos operó esta figura del miedo y del trauma. Lo otro es que la transición en Chile se inicia con una serie de restricciones institucionales que van a impedir transformaciones socioeconómicas profundas, ¿ya? Y que tienen que ver con todos estos amarres que de alguna otra manera queremos desatar armando una nueva constitución hoy día, porque el corazón central del modelo neoliberal y que nunca logró ser tocado ni erosionado en su dimensión, digamos, más esencial. Y eso asociado además a que tenemos un proceso que se vive durante la dictadura y también durante los 90 de acentuada descentralización del Estado, ¿sí? Y de la privatización de varias funciones económicas que tenían carácter público.
Entonces tenemos una transición que, como la denomina Garretón, es una transición que parte siendo limitada. Y por otro lado, y yo ahí quiero tomarme con una idea que planteaste tú respecto de la izquierda y el socialismo, con un sector del socialismo que opta a hacer una alianza con el centro porque parte de la lectura respecto de por qué se había llegado a el golpe militar en el año 73, nace de este balance que está puesto, por ejemplo, en los textos de Valenzuela, pero en muchos otros, en esta idea de que es necesario tener un centro con una izquierda moderada que puedan hacer alianza con programas con mínimos comunes denominadores y no con máximos comunes, porque esos máximos comunes harían imposible una alianza y que eso permitiera ciertos niveles de gobernabilidad y consenso. Esa izquierda socialista ya había abandonado, hacía bastantes años ya, la idea de que se podían construir sociedades socialistas. Si uno mira los textos que se publican en el congreso que se realiza en Chantilly, pero antes en Aricha, a principios de la década de los 80, en Italia y en Francia, ya se propone la idea de que el socialismo no es un modelo de sociedad, sino que es un vector de políticas que apelan a profundizar la democracia. Por lo tanto, está más asociado con la democratización que con la conquista o la construcción de un modelo de sociedad particular y que puede convivir perfectamente con el mercado. Sí, de hecho, uno puede mirar una entrevista muy, muy interesante que le hacen a José Joaquín Brunner, recién iniciada la transición, donde él plantea esta idea de que el mercado va a jugar un rol muy relevante en los procesos de modernización que está viviendo Chile como sociedad, digamos, en un contexto de posmodernidad o quiebre de los paradigmas anteriores. Y por otro lado, una izquierda que no abandona la idea del socialismo, pero que tampoco tiene una alternativa o que propone una alternativa real o posible respecto de las informaciones del modelo. Porque finalmente, si esa izquierda quería participar electoralmente, como normalmente lo hizo, o sea, la izquierda extraparlamentaria se quedó fuera del Parlamento por el sistema binominal, pero nunca, digamos, evadió, sobre todo el Partido Comunista, la idea de integrarse vía institucionalmente. Y eso hubiera tenido, de igual forma, el bloqueo que generaban las trabas institucionales que imponía la Constitución. Entonces yo creo que eso es bien importante de entender. Por otro lado, al inicio de la transición tenemos una política importante de transformaciones que se venían generando desde la década del 60 sobre el mundo del trabajo, y por lo tanto la clase trabajadora ya no nos parece o no les parecía a muchos de los actores sociales tan uniforme como se la representaban en la década de los 70. Entonces esa clase trabajadora era bastante más precaria, habían aparecido nuevas formas de relaciones laborales y por lo tanto ya ese sujeto comenzaba a hacerse heterogéneo y difícil de asimilar en un solo conjunto, digamos, de elementos conceptuales que permitieran actuar sobre ello. Y además hay que entender, por último, que estamos viviendo al comienzo de la transición condiciones socioeconómicas bastante favorables, desde que Vigil asume como ministro de Hacienda en el año 85 y hasta la crisis que vive el gobierno de Frey, la crisis asiática. Chile estaba creciendo de manera sustantiva y permanente económicamente en el tiempo, eso es innegable, ¿ya? Si creció más o menos que en otra época, eso lo podemos discutir, pero que hubo un crecimiento económico sostenido, fue sostenido, que no fue igualmente repartido, pero que habían condiciones socioeconómicas favorables en ese momento. Y por último, el cuarto elemento es que también había un clima internacional favorable a las reformas neoliberales y a las democracias, digamos, estilo
europeo, norteamericano, en la lógica más socialdemócrata. ¿Sí? Siguiendo un poco la idea que tú señalabas en que los 80 se pone un sector de la izquierda al menos trata de reformular la idea del socialismo poniéndolo casi como vector de la política democrática más que quizás como un proyecto social sustantivo. Me gustaría preguntarte en relación a esta cuestión de que se instala mucho en los 90 y creo que también cala bastante hondo en el sector de la izquierda que está dentro del aparato institucional, que sería el PS, perdón, o el PPD, esta idea de la gobernabilidad, como eje central de los 90 el tema de la gobernabilidad, y si esa centralidad a la gobernabilidad que se le da no también limitó, por un lado, uno de los elementos que también aparece cuando uno hace un análisis un poco a contrapelo de los 90, en que, por ejemplo, el año 91 sí existieron movilizaciones sociales, en particular en el segundo semestre del 91, pero que sin embargo estos mismos actores dentro del gobierno de otra manera ponen la centralidad en esta misma idea de la gobernabilidad y actúan como contención de esas movilizaciones. Estoy pensando en la movilización de los trabajadores del cobre en el 91, de los trabajadores de la salud en el 91, de los profesores, que se le aplica incluso a las leyes de seguridad interior del Estado, estos dos últimos, siendo que por ejemplo, el colegio de profesores era dirigido por un dirigente de la democracia cristiana, terminan presos, en fin. Pero, ¿cómo tú ves esta idea de que en el proyecto, por un lado, quizás de la concertación o de estos sectores de la izquierda que estaban dentro de la institucionalidad, es más importante la gobernabilidad que la transformación o los cambios, o la aplicación de esos mismos programas? ¿Cómo, si tú ves que existe alguna tensión o contradicción y se va imponiendo quizás una por sobre la otra? Yo creo que más que una contradicción, un elemento central que permitió darle sentido a este accionar político y que no fue contradictorio hasta bastantes años después y que va a ser, digamos, puesto en evidencia por lecturas críticas que se van instalando sobre la transición. En primer lugar, y para mí esto es clave, fue la separación conceptual que se hizo entre democracia y democratización, ¿sí? Eso va a permitir, por un lado, la alianza entre el centro y la izquierda socialista, la posibilidad de separar aquellos dos vectores, y entonces se dijo que era muy importante lograr consolidar la democracia institucional y por lo tanto que operaran las elecciones, que los alcaldes pudieran ser electos, que hubiera, digamos, un funcionamiento del Parlamento adecuado, etcétera, democracia institucional en el sentido más clásico, y por otro lado, ir avanzando más lentamente en los procesos de democratización que pudieran implicar equidad, mayor equidad social. En eso había consenso, sí, pero también había consenso respecto de que no existía, dada la composición que tiene el Parlamento a principios de los años 90, posibilidad de realizar reformas laborales sustantivas, ¿sí? Y digo esto porque no hay que olvidarse que en el primer año de gobierno de Patricio Aylwin se mandaron 4 proyectos de reforma laboral. Es que yo lo digo no porque esté haciendo una loa al gobierno de Patricio Aylwin, sino que pareciera que, porque a veces se olvida que hubo intentos importantes que en este caso tuvieron que ver con fijar normas respecto de las centrales sindicales, normas respecto del despido, normas sobre organizaciones sindicales y normas sobre negociación colectiva. Todos estos proyectos de ley fracasaron, ¿sí?, en el Parlamento. No hubo posibilidad de sacarlo adelante. Y ahí uno puede preguntarse también qué rol jugaron en ese proceso los sectores de trabajadores organizados. Y si bien tú mencionas que en el 91 tenemos sectores organizados que tienen alguna presencia pública, etcétera, es importante entender también que los 90, si bien no hay una despolitización total como algunos la han planteado, sí es importante reconocer que hay un decaimiento importante de movimiento social y particularmente de movimiento de trabajadores. Tenemos
un mundo del trabajo que se fue transformando después del 75 de manera radical y por lo tanto con la aparición de nuevas figuras laborales que no necesariamente se sentían representados en estos actores tradicionales como las organizaciones gremiales del Colegio de Profesores, de la CUT, etc. Entonces, creo que allí hay una cuestión importante, pero además hay que pensar que en Chile esto se dio a la par, digamos, de varios años de liberalización de las normas laborales, de disminución de las protecciones a los trabajadores y desde un desmantelamiento sistemático del sindicalismo. Y así es como asume la concertación, con esas condiciones, digamos. Entonces, el proceso de reversión no era tan fácil ni era necesariamente una voluntad o que dependiera de la voluntad de la clase política de ese momento. Yo creo que los ejemplos de los intentos de proyectos de ley que manda el WIM y que después manda Frey y que son rechazados demuestran por lo menos alguna intención de mejorar el desequilibrio tan evidente que había entre capital y trabajo a comienzos de los 90. Y de hecho, en 1990 se arma un acuerdo de marco tripartito formado por la CUT, por la Comisión de la Producción del Comercio y el gobierno, pero nunca funcionó. Eso demuestra un poco el tema de las intenciones. Por otro lado, el tema de la necesidad de distinguir que había que ir avanzando más lentamente porque la institucionalidad no permitía avanzar más rápido y por otro lado que tenemos un actor laboral, en este caso, bastante distinto de lo que se había conocido antaño y que no necesariamente tenía prácticas y experiencias que se pudieran representar con las organizaciones tradicionales que aspiraban a representarlo. Y eso no solo me refiero a las organizaciones gremiales, sino que también a los partidos. Sí, bueno. Voy a tomar otra idea en relación que recién señalaste, igual a la rápida, pero que me parece también como para problematizar esto. Claro, varios han señalado, incluso los mayores defensores del modelo, o también incluso los sectores más críticos al modelo económico que se consolida durante los 90, que el periodo 1987 y 1997, previo a la crisis asiática, es el periodo más, comillas, de mayores logros en términos de crecimiento económico, incluso permite en cierto modo generar lo que se denominó como la política del chorreo, ¿ya? Y que de otra manera permitió levemente incrementar los salarios, mejorar los ingresos fiscales, en fin. Sin embargo, incluso el año 97, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas, destaca o concluye dentro de su informe para Chile, pedido por el mismo gobierno de Frei Ruiz-Tagle, que existe un profundo malestar en la sociedad chilena, ¿ya? Lo que ellos denominan las paradojas de la modernización, ¿ya? Y que de otra manera va a ser un malestar que se va a ver incubado en estos años, entendiendo lo que tú señalas, es decir, que efectivamente quizás pueden haber mejoras en la vida material de las personas, pero también hay una especie, al parecer, de sensación, quizás de exclusión del ejercicio político, por un lado, pero también de que quizás las expectativas que la gente se había hecho no se estaban cumpliendo. Y eso también incluso llega a un nivel tal que genera un debate dentro de la misma concertación, que es el debate que se va a conocer después entre autoflagelantes y autocomplacientes, que es el debate, podríamos decir, del balance de la primera década del proyecto concertacionista. Y que ahí existe un sector que al menos trata de cuestionar si lo que se había hecho era suficiente o no, y que, entre otras cosas, también va a generar debate dentro del mismo Congreso Extraordinario que hace el Partido Socialista el año 98. ¿Ya? Me gustaría saber cómo tú crees que fue experimentando o reflexionando la izquierda, en particular, en general, hacia finales de los 90 o en la segunda mitad de los 90, estos mismos periodos, estas mismas también estrategias que estaban desarrollando, porque de otra manera lo que se plantea es que la estrategia de concertación social y de centralidad en la gobernabilidad también estaba teniendo esos mismos límites que tú señalas. ¿Cómo tú ves o has indagado en qué eso se estaba dando y qué características estaba teniendo ese debate a finales de los 90 dentro de la misma coalición?
Bueno, solo una precisión de historiadora positivista: el informe del PNUD sobre el malestar es del año 98, no del 97. Lo hace en el 97, se publica a principios del 98. Claro, pero se publica en el 98 y está en el marco. Bueno, yo presenté y estoy por terminar un artículo que tiene que ver con las cartografías críticas digamos, del modelo de la transición, porque el 98 nos aparece con claridad ese malestar. Sí, en este informe del PNUD, en el 97 se publica el libro de Mulián, ¿cierto? La China anatomía de un mito. Está este libro también de Paul Drake del año 99. Efectivamente, el fin de la década es una década de un balance que va a polarizar, no solo digamos, a la izquierda, sino que también al gobierno o al mundo concertacionista en su conjunto, respecto de estas cuestiones que quedaron al debe y las cuestiones que se pudo haber avanzado más. Recuerda que la campaña de Ricardo Lagos, que la cruza este debate, se hizo un balance incluso entre medio de la primera y la segunda vuelta, porque eso era absolutamente impensado, que Lagos iba a tener que ir a una segunda vuelta con Lavín, entre el crecer con igualdad, que era el lema, digamos, de la primera campaña de Lagos, de la primera vuelta, y un segundo, digamos, lema que fue Chile mucho mejor. Y que, digamos, ese lema, bueno, ganó Lagos, yo no creo que por el lema, ¿sí? Pero muchos hicieron el balance de que eso era lo que la gente estaba manifestando. Ahora, el informe del PNUD, el balance crítico que hace Mulián, en realidad está recorriendo toda la década de los 90. La transición comienza a ser cuestionada desde comienzo de la década, desde su instalación propiamente tal, y llega el momento de eclosión cuando estamos viviendo los efectos de los estertores de la crisis económica asiática, que revelan con mayor nitidez la serie de problemas estructurales que tenía Chile para efectivamente que la repartición del crecimiento económico, que la repartición de los beneficios del modelo de desarrollo económico y social que tenía Chile llegaran al conjunto de la población. Entonces, ese momento del 98 grafica ese malestar. Y lo más importante del PNUD, en ese texto que tú mencionas, donde participa Norbert Lechner, donde está de asesores Pedro Milos, Pedro Huel, Vicente Espinosa, y no es casualidad, hay hartos MAPU allí, o ex-MAPU, digamos, que son parte de la redacción de ese informe. Lo que se plantea allí es que ese malestar es un malestar difuso todavía allí, pero que gran parte del malestar estaba puesto en la incertidumbre que generaba en Chile este modelo de relaciones laborales y particularmente una parte del modelo de relaciones laborales que implicaba el sistema de cotización, o sea, de capitalización individual, que ya a mediados de la década de los 90 comenzaba a vislumbrarse como un problema en el largo plazo. Este tema de que íbamos a tener pensiones de hambre, que es lo que estamos viviendo hoy día, y que la pandemia reeditó con más fuerza. Entonces, creo que eso gatilló, digamos, de alguna u otra manera, tensiones que cruzaron a la concertación, que cruzaron en general a toda la izquierda respecto de si ya no era el momento necesario de poner atención a las reformas estructurales que si no, iba, como ya lo diagnosticaba el PNUD, decía, si estos temores, si este malestar no se resuelve de manera institucional, va a venir una crisis social que no vamos a poder, contener. Yo no digo que Norbert Lechner haya tenido una bolita de cristal, se murió hace hartos años atrás, era un tipo brillante, pero no era un visionario que hubiera dicho en el 2019, 18 de octubre, esto iba a explotar. Pero de alguna u otra manera ya se inauguraba allí una detección de que la transición, como la estábamos viviendo, tenía unos límites que solo se podían superar si se
comenzaban a eliminar ciertos enclaves institucionales que no daban para más respecto del modelo. Y por eso es tan importante las reformas que hace Lagos en su gobierno. Y aunque hoy día se vean como insuficientes, fueron muy relevantes, por lo menos para darle un poco más de respiro a ese modelo que finalmente eclosiona el 18 de octubre del 2019. Retomando eso, claro, como tú señalas, igual Norbert Lechner quizá hace una reflexión sustantiva, pero también no es casual que Mulián está haciendo una reflexión respecto a ello y otros intelectuales. Porque en el año 96-97 hay importantes movilizaciones sociales. Los profesores hacen una gran movilización en septiembre del 96, también están las movilizaciones de los estudiantes universitarios, y el año 97 también irrumpe el movimiento mapuche de manera bastante beligerante en el sur de Chile. Tenemos el problema con los mineros de Lota. ¿Sí? Mineros, sí. Yo creo que también esa reflexión está viendo que, claro, está ese malestar difuso, pero que también hay cierta movilización, que claro, va a tender a tener un momento de declive en los años siguientes, pero yendo un poco ya a finales de los 90, y en particular haciendo quizás referencia a esto de la elección del gobierno de Lagos, que trata de un otro modo, inicialmente, como tú señalabas, de hacerse cargo de este malestar y particularmente centrando la idea en el tema de la desigualdad, y configura un programa que habría apuntado a eso inicialmente, pero a la postre ese programa igual termina diluyéndose, incluso entre la primera y segunda vuelta. Pero yo creo que lo interesante también, ahí ya tratando de mirarlo en una perspectiva un poco más amplia en términos de la estrategia, ¿ya? Incluso esa misma elección no se gana tanto por quizá un mejor o menor eslogan, sino que también hay una irrupción bien alta de gente a votar. Incluso en el mismo ejercicio de las votaciones se transforma en una elección nuevamente masiva, quizás muy similar a la del 90. Porque, claro, la vida está haciendo una disputa del mundo popular y la derecha más sustantiva. Pero me gustaría preguntarte cómo también, y quizás retomando esta idea de la gobernabilidad, que después Lago va a enfatizar harto, el tema de en Chile las instituciones funcionan y hay que hacer la política dentro de lo institucional, y deriva después en un pacto con Pablo Longueira para hacer un paquete de reformas. ¿Cómo van viendo esta posibilidad de, podríamos decir más tradicionalmente, de tener una política de mayor masividad o de mayor masa, que es lo que hace que también Lagos gane, o que lo dota de un contenido inicial bien importante, pero en estricto rigor eso también te empieza a diluirse, ya como que las masas, por decirlo de alguna manera, es para lo electoral, pero también no para otras cosas, y que por tanto que quizás podría haber sido como una estrategia también para que la concertación, cuando veía esos límites en lo institucional para hacer su reforma, sí hubiera quizás movilizado, motorizado su base social para impulsar las reformas sociales que las veían limitadas en la institucionalidad. Porque en los 2000 ya no es tan importante la figura de Pinochet o de los militares, hay también otro proceso ahí de cambio que quizás no se hizo esa apuesta. ¿Cómo tú lo ves? Si es que se hizo no una apuesta en ese sentido, o qué otras limitaciones se generaron para que no existiera una movilización de la base social que todavía tenía la concertación bien importante a principios de los 2000. Es que eso yo creo que es una gran pregunta, porque yo no estoy tan segura de que se haya construido una base social sustantiva o articulada en torno a los partidos políticos. Una cosa es una base electoral, ¿sí? Y lo otro es, para mí, una base social. Y yo creo que la concertación fue desprendiéndose de construir lazos con la sociedad civil, porque muchos de esos lazos terminaron siendo tecnocratizados. Y todo lo que la Verónica Valdivia ha estudiado respecto de la alcaldización de la política da cuenta también de ese proceso. Entonces, yo creo que la concertación hacia fines del gobierno de Lagos no tiene una base social de apoyo relevante. Tiene una base electoral a la que todavía le hace sentido el eje dictadura-democracia, pero que deja de hacer sentido después del primer gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, yo creo que hay que distinguir entre base electoral, o sea, gente que votaba por la concertación, por cuestiones históricas, etcétera, a que haya habido una construcción con los movimientos sociales. O sea,
Finalmente, por ejemplo, si tú miras los años 90, esas movilizaciones estudiantiles estuvieron mayoritariamente lideradas por gente del Partido Comunista, no fue gente de la Concertación estuvo mucho tiempo fuera del control de las universidades más importantes del país en sus federaciones. Tampoco el colegio de profesores en esos años movilizados estaba liderado por gente de la Concertación. Entonces, creo que lo que va pasando, sobre todo en el gobierno de Frei, donde hay una baja conflictividad social, es que esa baja conflictividad social se tendió a entender como un elemento demasiado positivo y se comenzaron a erosionar los canales de conexión entre el mundo popular, entre los sectores medios y el mundo político. La política comienza a ser cada vez más elitaria y comienza a ser cada vez más tecnocrática. Y eso genera, por lo tanto, que la única manera de conexión que tenga el mundo político es en el momento electoral y en base a cierto clientelismo electoral puntual. Yo creo que la Concertación ya no existe, pero que perdió sus bases de apoyo social. O sea, no hay sindicatos ya concertacionistas, hay algunos líderes que se identifican con partidos de la Concertación, pero no es la Concertación que escribe un programa en el año 89 donde efectivamente hay movimientos sociales, están escribiendo las mujeres, unos programas feministas, los trabajadores, etcétera. Es decir, había mundo social allí imbricado con el mundo político. Y yo creo que a fines de los 90 eso ya se había perdido por completo. Sí, y siguiendo eso, creo interesante esta distinción que tú haces como entre base social y base electoral, que suele como mezclarse, o incluso desde quienes ejercen política institucional también, como que en particular las organizaciones más nuevas como que se confunden o se ve entre lo electoral, que también es un correlato de base social como mecánico. Yo creo que es interesante esa distinción porque también nos lleva a cuestionar e indagar quizá a estos otros sectores de la izquierda que tú también has hecho referencia, que por ejemplo el Partido Comunista tiene incidencia en las organizaciones sociales y que también, eso sí, no es capaz de tener quizá ese correlato en lo institucional. Que pongo el caso del Partido Comunista porque es el partido que trata de jugar en las dos áreas, por decirlo de algún modo, ¿ya? Pero también van desarrollando, o incluso podríamos retomar la experiencia de los grupos que aparecen como posterior de las fracturas del Miro, del rodriguismo, que tratan de hacer también apuestas en el mundo social. ¿Cómo tú ves a esta otra izquierda, la izquierda extraparlamentaria, como se denominó, en esa trayectoria un poco paralela que van teniendo, quizás más subordinada, más secundaria, más en el mundo social? ¿Qué elementos ven que hay limitaciones para que eso se transforme en una propuesta? Porque a la postre tampoco van a poder cuajar, al menos en la década del 2000, la primera década del 2000, como una propuesta alternativa sustantiva. Sí, yo creo que ahí hay que distinguir entre grupos de izquierda, distintos grupos de izquierda, sectores del rodriguismo o sectores del MIR, en su versión XXX, y el Partido Comunista, ¿sí? Porque el Partido también hay que incorporar a los humanistas, al partido, a los verdes, es decir, una serie de otros actores políticos importantes, no en términos de representación electoral, pero importante porque ocupaban espacio en las organizaciones sociales. Pero una cosa es ocupar espacio en las organizaciones sociales y la otra es tener una propuesta de participación institucional. O sea, finalmente el PC logra ingresar al espacio institucional a través de un acuerdo por omisión con el Partido Socialista, con unos sectores del Partido Radical, y lo hace transando, digamos, algunos de sus principios más fundamentales. Porque de alguna otra manera el PC entiende que solo desde la base social no se pueden construir políticas de mayor alcance. Entonces, ellos optan por esta política de inclusión, pero que a la larga les va a costar también perder
las bases sociales que habían construido. Es decir, la zurda y otros sectores van a ser muy, muy draconianos con este intento del PC de pasar a formar parte, ya sea por un pacto de omisión, del mundo parlamentario. Eso le va, pero eso le cobra la cuenta al PC, porque el PC tuvo un discurso muy antipolítica institucional durante mucho tiempo, y creo que eso lo lleva, digamos, a ver esto como ellos mismos, como un elemento casi de autotraición. Pero creo que el PC hizo bien, a mi juicio hizo bien con esta instalación, porque logró instalar, aunque sea de menor forma, una serie de temas que no estaban en la agenda política de la concertación. Y uno de los temas importantes tenía que ver con recuperar el tema de las reformas laborales. Entonces creo que ese acuerdo, si bien al PC le va a costar, con sus propias organizaciones sociales, el estar en el gobierno o en la sociedad, porque además así en su momento se planteó al inicio de la transición, lo vivió el movimiento de mujeres también, o sea, estamos en el gobierno y hacemos política gubernamental desde el CERNAM, o nos quedamos en los movimientos sociales, como si tuviera que existir una necesaria dualidad entre esos dos espacios. Y creo que, bueno, esas son las maneras en que se plantearon los debates, y el costo o las ganancias que tuvo el Partido Comunista creo que las pueden hacer los propios comunistas, pero lo que yo quiero indicar acá es que el PC logró construir, y la izquierda logró crecer en las organizaciones sociales. Incluso yo ahí comparto la tesis de Gabriel Salazar en unos espacios de micro espacios de sociabilidad, de politización, de repolitización, que fueron medianamente invisibles hasta la irrupción de los pingüinos en el 2006, 2005, ¿cierto? Y después la seguidilla de movimientos sociales que tenemos hasta el día de hoy. Pero entre el fin de la primera década y la irrupción de los pingüinos, allí hubo un proceso importante, yo diría, como decía, como referencia a Salazar, de subsidencia, de aparente calma, pero donde se estaban construyendo nuevas formas de politización. Eso no lo supo ver la clase política, porque ya había un distanciamiento entre la clase política y el mundo societal. Y el PC pudo haber aportado con eso, pero no logra, digamos, transferir parte de ese aprendizaje en el mundo social respecto del mundo político. Sí, respecto, claro, lo que se instala quizá en la segunda mitad de los 2000 y sobre todo bajo el gobierno de Piñera, a partir de este ciclo de movilización, encabezado en este caso por la movilización por la educación pública del año 2011, pero que también está acompañada por una serie de otras movilizaciones, esta idea de que efectivamente se estaba dando esta politización, y que de otra manera ahí la pregunta es, ¿existió la voluntad o fue simplemente una incapacidad de los partidos de no articular esa politización? Esta politización que de otra manera se va dando más socialmente, incluso poniendo en entredicho las mismas prácticas de hacer política de los partidos ya institucionalizados. Es el mismo periodo donde de otra manera también tiene un segundo impulso, la desafección hacia la participación electoral, que tiende a homologarse con una cuestión bien generacional también, pero que impregna casi todos los estratos generacionales en el país. La desafección es bastante transversal en ese sentido. Ahí me gustaría preguntarte si efectivamente ves que existe una voluntad de articular esa politización, y en particular cuestionarse quizás que la carencia de un proyecto al menos más o menos alternativo al neoliberalismo, porque como tú señalas, el PC de otra manera también empieza a diluir su posición más confrontacional al neoliberalismo. También, si uno analiza los documentos, hay una disolución de la centralidad de la clase trabajadora como agente importante, y el Partido Socialista, al parecer, en los 2000, cuando es gobierno, tampoco pega un giro, un golpe de timón dentro de sus lineamientos estratégicos. Es decir, la pregunta ahí es la incapacidad de los partidos, es decir, por una cuestión de que no pueden leer lo que están viviendo, o porque
su centralidad política se mantiene y su voluntad política se mantiene en esto más institucional. O como tú ves que quizás se mezclan ambas cosas para limitar y, mejor dicho, canalizar toda esa fuerza social que se estaba ya emergiendo por distintos lados, desde la Revolución Pingüina, pero también los subcontratados de los distintos sectores estratégicos de la economía, etc. Yo creo que lo que se vive hacia el ciclo 2005 en adelante es una profunda distancia. Y aquí sí, una distancia evidente entre una élite política institucional y sectores sociales que se están autoorganizando, movilizando y politizando, no necesariamente en los mismos registros que el Parlamento. Yo creo que la mejor expresión de eso es lo que hemos vivido en el 2019, y también la mejor expresión de eso es este plebiscito. Este plebiscito no se hubiera logrado sin una movilización social. Este plebiscito hubiera sido imposible en términos de acuerdo entre las élites. ¿Por qué las élites iban a tener que negociar un plebiscito para cambiar el modelo si en ese modelo ellas se autorreproducen fantásticamente? Entonces creo que lo que viene a pasar es este distanciamiento producto de este aumento de una tecnocratización de la política, una sectorialización en demasía de la política social, y un PC que cuando forma parte del gobierno actúa más como contenedor de los conflictos que como digamos, articulador de los conflictos, contenedor. Y yo no sé hasta ahí cómo le pesó o le pesaba al PC el haber sido durante tanto tiempo un actor extraparlamentario y que se opuso a las dinámicas de gobierno de la Concertación. O sea, a la larga el PC termina siendo mucho más ordenado y disciplinado respecto del programa de gobierno de la Bachelet que los partidos de la Concertación o lo que se llamaba ahí la nueva mayoría. Y la imposibilidad, digamos, de que el Partido Socialista jugara un rol importante entre el PC y la democracia cristiana, porque el Partido Socialista también se fractura en ese momento entre aquellos que están por hacer una alianza con la democracia cristiana y los otros que quieren hacer una alianza o recuperar la alianza histórica con el Partido Comunista. Eso nunca termina de resolverse en el gobierno de Michelle Bachelet y tiene hoy día a la oposición, que fue la nueva mayoría, sin ningún proyecto de alternativa para este proceso constituyente que viene en marcha. Y eso es la expresión de esta desconexión entre el mundo social y el mundo político. Esa idea de entre la fractura entre lo social y lo político, que se viene plantando también, particularmente durante esta última década, bien fuerte en algunos sectores, me gustaría preguntarte si en estricto rigor, y en particular quizás tomando el caso del Partido Socialista, que es de donde tú tiras esa última hebra, en estricto rigor quizás no sé si existe esa fractura entre lo social y lo político, sino que quizás más un acercamiento de distintos sectores del Partido Socialista, y quizás lo hegemónico dentro del Partido Socialista, a sectores sociales que quizás no son subalternos, y en particular me refiero al acercamiento, por ejemplo, que tuvieron con los empresarios y con el empresariado. Y con esto también quiero enmarcarlo en la discusión sobre el proyecto del partido, ¿ya? Cuando este mismo largo derrotero de disolución del proyecto del partido deriva quizá en un partido que más simbólicamente vinculado a este proyecto histórico de la izquierda del siglo XX, pero que en la práctica se va abriendo hacia un vínculo más con otros sectores sociales, y en particular aquí hago referencia al empresariado, porque como se han sabido en los últimos años también, igual importantes militantes del partido se han vinculado, por ejemplo, a los directorios de la AFP, a distintas empresas, y quizás el símbolo que siempre más se rescata es el de Garretón, ¿ya? El de Óscar Guillermo Garretón, como que pasa de ser un militante bien radical, pero que también después participa en todo esto, en este circuito como empresarial, ¿ya? A lo que voy que quizás en estricto rigor, al menos en algunos sectores del Partido Socialista, lo que empieza a dominar es no tanto una desconexión con lo social, sino con una conexión con otros circuitos sociales, que en este caso particular respecto al empresariado. Y de otra manera,
empiezan también a representar esos otros intereses sociales que quizás no son de los grupos, comillas, subalternos o históricamente ligados al partido. No sé cómo ves tú esa relación ahí. A ver, yo creo que primero el Partido Socialista va a vivir un proceso de institucionalización gubernamental durante los 90 que lo va a poner lo va a poner en dos planos. Uno, en cómo se forma parte de un gobierno manteniendo vínculos con el mundo social. En los 90 eso existía. Y por otro lado, cómo tú eres un partido que le da sustento y gobernabilidad a una alianza política. Y ahí creo que van a ser muy relevantes estas figuras que se conocieron en su momento como los varones, ¿sí? Estos grandes senadores que pusieron la gobernabilidad como el punto central. Pero además porque el Partido Socialista nunca termina de discutir, en el año 98 tienen un congreso importante, pero nunca terminan de discutir si el Partido Socialista tenía que seguir cantando la Internacional con el puño en alto, para hacerle una metáfora, o pasaba directamente a formularse en términos de una socialdemocracia, que era la propuesta de Ricardo Lagos, y que representaban sectores de la mega tendencia en el Partido Socialista y que tuvieron resistencia de los sectores de la nueva izquierda o del escalonismo. El Partido Socialista no es un partido, todo el mundo sabe, un partido bastante fraccional, pero nunca logra resolver ese dilema. Y creo que termina siendo más socialdemócrata, y de allí este acercamiento al mundo empresarial, pero al mundo también de los sindicatos, de los trabajadores. No hay que olvidar el rol importante que jugó Osvaldo Andrade cuando fue ministro del Trabajo, el rol que juega, digamos, la dirección del trabajo en el empoderamiento respecto de la relación entre capital y trabajo, entendiendo que la socialdemocracia buscaba esa lógica de acuerdo entre ese triángulo, ¿cierto?, virtuoso, para generar un modelo de crecimiento económico sostenido y con desarrollo económico y social. Pero eso nunca quedó plasmado, yo diría, ni siquiera documentalmente, en el Partido Socialista. Entonces el Partido Socialista se ha venido redefiniendo sin haber logrado zanjar el gran dilema que pone Ricardo Lagos en su momento, que lo hace finalmente terminar optando por ser militante del PPD. Y es, unificamos el PPD con el PS y nos transformamos en el Partido Socialdemócrata que tenemos que ser, o que deberíamos ser, dice Lagos, no lo estoy diciendo yo, o estamos condenados a ser un partido básicamente electoral que busca alianzas con el mejor postor para tener unos cupos en el Parlamento o en el gobierno. Eso no se logra resolver en el Partido Socialista hasta el día de hoy. Yo no sé cómo se va a incorporar, digamos, la lectura respecto de esta Constitución, pero tú ya viste, o ya todos hemos presenciado la diversidad de voces socialistas, de lo que representa, por ejemplo, Jaime Atria en su momento, como un pregonero, digamos, de esta Constitución mentirosa, como le denomina él, es parte del Partido Socialista, socialistas que están vinculados después con vínculos con el narcotráfico, ¿cierto? Otros socialistas que se vincularon y cayeron en el contexto del caso Mopgate, es decir, estamos viendo un partido que de alguna otra manera se queda sin proyecto. Y creo que hoy día es una oportunidad importante para el Partido Socialista redefinirse en ese plano, en el contexto, pero no creo que, yo creo que allí la lógica del acercamiento con el empresariado, que lo hace básicamente Ricardo Lagos, es porque de alguna otra manera están tratando de darle forma a este sentido socialdemócrata que debía tener el Partido Socialista. Una precisión respecto de Garretón. Garretón nunca va a formar parte de los gobiernos de la Concertación, siempre va a ser, digamos, va a estar vinculado al mundo de los empresarios, porque Garretón no podía participar de los gobiernos de la Concertación. Y tú me vas a preguntar por qué. Bueno, porque él estuvo preso y condenado, y por lo tanto no podía ser ni ministro, ni parlamentario, ni nada de eso. Entonces, la figura de Garretón quizás no es la mejor, porque él no tenía otra opción bueno, tenía muchas otras opciones, pero
pero pudo insertarse en el mundo empresarial. Ese era el mundo que le permitió, dentro de las conexiones de la Internacional Socialista, liderar esta empresa que era del Estado español en su momento y que digamos, él lidera acá en la Telefónica, ¿cierto? En la CTC. Pero creo que hay otros socialistas que expresan mejor este dilema. Además, todo socialista histórico te diría, él no es socialista, es del MAPU, para ponerlo, digamos, en el plano de los dilemas que vive el Partido Socialista, que no logra, a mi juicio, resolver el proyecto de fondo. Si esta es una oportunidad, puede ser, pero lo que vimos en este plebiscito y lo que vimos el 18 de octubre, y de aquí a esta parte, es que las banderas de los partidos y de todos los partidos no eran las banderas que estaban presentes en este proceso de movilización, de ningún partido. Sí, y respecto a eso último, y ya para ir cerrando la conversación, las dos elecciones del gobierno de Piñera fueron leídas tanto por intelectuales, incluso militantes de la derecha, pero también de sectores de la concertación, como la consagración del modelo, ¿ya? Es decir, bueno, cuando la gente quiere cambio en realidad, o cuando la gente está este malestar creciente, al final terminan eligiendo a Piñera, ¿ya? Y que por tanto, y Piñera es como el niño símbolo del empresariado chileno neoliberal, o uno de ellos, es decir, como, en base a sus lógicas, ¿ya? Sin embargo, ambos gobiernos de Piñera activaron enormes movilizaciones sociales, ¿ya? Y claro, y luego atendió a girar el péndulo, de otra manera, a cuestionar efectivamente el neoliberalismo, tanto en el primer gobierno y ahora sobre todo en el segundo, ¿ya? Pero quisiera preguntarte, a partir de lo que se vivió en el 18 de octubre, si pudieras referirte quizás a algunos elementos que tú ves como causas sustantivas de la irrupción, de la movilización del 2019, del 18 de octubre del 2019 en adelante, pero además de la posibilidad de una estrategia que podríamos homologar a la estrategia inicial de la concertación, que es, por decirlo de alguna manera, esta idea de la estrategia de concertación social, ¿ya? La primera gran respuesta de la institucionalidad política fue esta idea de un nuevo pacto social, ¿ya? Si pudieras quizás referenciar, por un lado, las causas de la movilización, por un lado, pero también como las perspectivas que se han ido delineando, esta idea de llegar a un nuevo pacto social y que, por tanto, quizás esa es la alternativa para darle viabilidad tanto a un momento de, comillas, como decía Lavín ayer, de convivencia social, por un lado, e incluso de reforma a través de ese pacto social. ¿Cómo tú ves si esa nueva estrategia puede volver recargada, ¿ya? Y en qué medida también puede servir o no, en realidad, o ser también un proyecto abortado, como fue y como se empezó a consolidar en la reflexión misma de los concertacionistas? Es decir, la concertación también empieza a tener, con el paso de los años, un diagnóstico mucho más, un balance, mejor dicho, más oscuro que el claro inicial. ¿Cómo tú ves que quizá la posibilidad de una salida en esta lógica de concertación social pueda efectivamente dar respuesta a los problemas de la sociedad chilena, o también quizás tener las mismas limitaciones que tuvo a principios de los 90? Está difícil tu pregunta, porque yo no sé si tengo todas las claves como para poder ver cómo se resuelve esta crisis. Lo que sí es importante es que aquí algo se activó y esto no había pasado durante todo el periodo de concertación anterior. Es decir, no habíamos tenido una crisis, una movilización social de los niveles que se vivieron para el 18 de octubre. Las razones son de distinto tipo. Hay razones estructurales, podríamos decir, de ese malestar que ya diagnosticaba Lechner a fines de los 90, que se mantuvieron, ¿cierto? Cada vez mayor idea de que detrás de todas las desigualdades, de las inequidades, de la corrupción, yo creo que el discurso de la corrupción que cae sobre Michelle Bachelet va a ser súper relevante para terminar de deteriorar también la imagen de la élite política. Todo eso juega, digamos, para que el discurso del 18 de octubre, con este lema de no son 30 pesos, son 30 años, llegue con una crítica profunda al modelo.
O sea, esta idea de la crisis del modelo que activa, digamos, que saca harto lustre mayor, ¿cierto? Pero que estaba planteada desde hace harto tiempo, es lo que hace crisis en el 18 de octubre del 19. Y por eso logra congeniar a tan diversidad de actores, porque no estamos hablando solo de pobladores, estamos hablando de sectores medios, jubilados, trabajadores, distintos actores que se movilizan por distintas razones y que ven, y que por primera vez ponen en el centro el cuestionamiento a que esto se origina por un modelo que se construyó en dictadura y que se administró durante la Concertación. Esa movilización social podría haberse mantenido en el tiempo si es que la derecha y el mundo político no hubiera sido capaz de llegar a este acuerdo por la paz y el pacto social que termina en este plebiscito. Piñera pudiera no haberlo hecho y haber terminado con una dictadura así, entre comillas, militarizando, extendiendo el estado de sitio, como pasó las primeras semanas hasta antes del acuerdo político. Entonces creo que allí la clase política actuó bien en el sentido de darle a la crisis social y económica una salida política viable. Que este plebiscito se haya podido realizar fue muy significativo y que se haya dado en un contexto de pandemia aún más, porque la pandemia fue quizás la gatilladora visual de la desigualdad estructural que existe en Chile. Y creo que eso de alguna otra manera hizo que no hubiera otra lectura posible de que para que siguiera existiendo la posibilidad de una sociedad chilena que volviera a refundar un pacto social, que siempre es una figura metafórica, porque ese pacto social es más filosófico que real, se requería, digamos, una constitución que tuviera como origen una propuesta, o sea, una consulta constitucional que nos dijera queremos cambiar esta constitución y queremos construir una nueva base legislativa para nuestro país. Y ¿qué va a salir de eso? No lo sabemos, ¿sí? Recuerda que hay un plebiscito de salida y todavía hay un itinerario de incertidumbre política importante. Y en ese sentido creo que allí los partidos van a jugar sin duda un rol relevante porque la manera en que se van a elegir a los constituyentes, etcétera, tienen todavía o van a tener todavía como centralidad a los partidos políticos y la construcción de una legitimidad para asumir ese proceso es algo que tienen que construir en el plano inmediato. Bueno, Cristina, gracias, ya llevamos un poquito más de una hora en la conversación. Ha estado bastante interesante, con preguntas difíciles, como tú señalabas, como la última, que para los historiadores siempre es difícil tratar de proyectar aspectos que están por venir, ¿ya? Siempre obviamente hacemos la historia mirando para atrás y que relativamente quizás un poco más cómodo, y siempre nos incomoda tratar de ver los procesos que se están desarrollando y lo que se vislumbran en el futuro más cercano. Y también por eso también agradezco también tu posición, tu lectura, que además también, que yo creo que como todos son posicionamientos también políticos, y que hoy día yo creo que todos debemos tener nuestros propios posicionamientos políticos en este escenario. Yo creo que una de las cosas también que ha limitado el desarrollo académico, y en particular quizás en el caso de la historia, quizás no tanto como otros lados, pero también como carecer de algunos posicionamientos y que podamos discutir a partir de ellos. Así que... Quisiera agregar que estamos viviendo un momento histórico en muchos sentidos, y quizá en lo más relevante es esta sensación de que hoy día están abiertas muchas posibilidades. ¿Sí? Cuando se inició la transición en el año 88 había un solo camino de transición, porque el otro camino había sido derrotado anteriormente. Hoy día están abiertas múltiples posibilidades. Y eso es un elemento que no siempre lo vemos en la historia, ni siempre vamos a ser protagonistas de ese proceso. A veces los historiadores construimos habían todas estas oportunidades y se tomaron estas decisiones, pero hoy día nosotros somos conscientes de que hay múltiples posibilidades de construcción del proceso constituyente. Y creo que esta politización local, esta politización en la dermis de la sociedad chilena, desde el 18 de octubre hasta hoy día, es lo que permitió el triunfo aplastante de la Convención Constituyente.
Eso es paradigmático, porque eso es un feroz portazo a la clase política. Y no tenía que ver con que le paguen o no le paguen a los constituyentes, si van a ganar, si era más plata o menos plata. Eso no fue el discurso que impactó a la ciudadanía. La ciudadanía dice: queremos escribir la Constitución y la queremos escribir con todos. Es cierto que van a haber políticos, eso no lo vamos a discutir, pero están abiertas múltiples posibilidades y ahí no sabemos cómo van a actuar todavía los actores políticos frente a este escenario. El plebiscito fue ayer y yo creo que no sé si todo el mundo tenía tanta expectativa de que la Asamblea Constituyente o Convención Constituyente iba a tener el nivel de adhesión que finalmente tuvo. Sí, bueno, teniendo la claridad de que este último año efectivamente la irrupción masiva de sectores sociales a la calle, pero también ayer en la urna, posibilita la disputa del escenario político y los contornos de ese escenario político, y que ojalá eso obviamente siga fructificando y que se mantenga esa misma participación social ya en todo ámbito del desarrollo político, que como hemos visto en los últimos años no solamente se remite a lo institucional, sino que también se está remitiendo a la ocupación de la calle y al desarrollo de distintas prácticas que muchas veces se consideran medias apolíticas o extrañas a la política, pero que recientemente se le ha ido dotando de sentido. Bueno, Cristina, muchas gracias por la participación, por ya todo este rato que hemos conversado, por tus propuestas, tus respuestas, en un periodo que igual es bien complicado darle respuesta porque tampoco ha sido tan profundamente investigado como es la postdictadura. Así que te agradecemos y los dejamos a todos invitados e invitadas para la próxima sesión, que es el capítulo 6, que se va a desarrollar el día 9 de noviembre, el lunes 9 de noviembre, en donde la historiadora Viviana Bravo va a entrevistar al historiador Sergio Gres y van a abordar ya más plenamente el desarrollo de la revuelta popular del 2019, como ya en la última etapa de este ciclo, 50 años sobre la unidad popular que hemos desarrollado. Gracias, Cristina. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que estas actividades se mantengan en el tiempo y que no sean solo el efecto del estallido social, sino que la urgente necesidad que también tenemos los historiadores de reflexionar sobre nuestro presente inmediato. Sí. Muchas gracias. Que estés bien. Que estén todos bien. Que estén muy bien. Bien, está cerrando la transmisión. Espero que estas actividades se mantengan en el tiempo y que no sean solo el efecto